Buenos días, sean bienvenidos a este nuevo video donde haremos un viaje por la historia de Venezuela. Hoy exploraremos aspectos como nuestra nación pasó de ser una economía agraria a convertirse en uno de los principales países petroleros del mundo. Acompáñanos a descubrir el origen, las características y el impacto que esta transformación marcó en nuestra identidad, nuestra parte social y la parte política. Primero debemos conocer cuál es el origen de la Venezuela agraria, siendo el primer periodo de este proceso industrial. Primero debemos conocer que durante el siglo XIX, Venezuela era un país predominantemente agrario. Su economía giraba en torno a la producción y exportación de productos, como el café, el cacao y el ganado. Estos productos representaban las principales fuentes de ingresos, mientras que las tierras estaban controladas por lo que eran grandes hacendados y terratenientes. En esta época, la mayoría de la población vivía en zonas rurales, enfrentando condiciones de vida que eran difíciles y limitadas en cuestión a oportunidades de educación o incluso de progreso. Las personas estaban limitadas a vivir netamente del campo. Sin embargo, esta Venezuela agraria estaba llena de desigualdades sociales y económicas, con una distribución de las tierras de una manera muy desigual, donde el país dependía de los mercados internacionales. De esta forma podemos observar que las características principales de la Venezuela agraria se podrían clasificar en tres. Primero, tenemos que la economía estaba basada en productos agrícolas. Los productos, como mencioné, el cacao y el café, eran el motor económico del país. Como segundo punto importante, podemos ver la dependencia de los mercados internacionales. Los precios de los productos fluctuaban según la demanda externa, afectando directamente la estabilidad económica. Es decir, si no era una época de demanda, la economía del país se veía netamente o directamente afectada. Como tercer punto, tenemos la desigualdad social, donde la población campesina vivía en una pobreza extrema, mientras que los terratenientes que controlaban las tierras eran aquellos que poseían las riquezas. Y esto sería un factor muy detonante para los factores sociales y políticos que estarían por venir. Luego, aproximadamente a comienzos del siglo XX, la explotación petrolera marcó el inicio de una nueva era. En 1914 se descubrió el pozo Sumaque número 1 en el estado Zulia, dando inicio a la explotación en gran escala del petróleo. Este descubrimiento transformó la economía. El petróleo comenzó a reemplazar el cacao y el café como principal producto de exportación y Venezuela comenzó a urbanizarse de manera rápida. Se comenzaron a construir casas, hubo lo que era una migración rural hacia las ciudades debido a la explotación industrial petrolera. Sin embargo, este cambio se puede decir que no fue de manera inmediata ni equilibrada. Las ciudades estaban creciendo con mucha más rapidez y las zonas rurales quedaron rezagadas, lo que intensificó la migración del campo a la ciudad. El campo quedó abandonado solamente para ser reemplazado por la actividad petrolera. Ahora evaluaremos cuáles fueron las ventajas y las desventajas de la Venezuela petrolera. Primero debemos conocer que el petróleo trajo consigo ventajas bastante importantes, como lo fue el crecimiento económico acelerado, ya que Venezuela se convirtió en uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, lo que trajo consigo la modernización de nuestro país. Se construyeron carreteras, escuelas y hospitales, mejorando la calidad de vida de las ciudades. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que no todo fueron ventajas. Hubieron muchas ventajas significativas durante este periodo, como lo fue la desigualdad social persistente. Mientras algunas personas se enriquecían, muchas personas seguían viviendo en la pobreza, incluso al haber emigrado hacia las ciudades. Además de la dependencia del petróleo, la economía quedó netamente atada a las fluctuaciones del mercado petrolero internacional, lo que ocasionó un descuido del sector agrícola. La producción de alimentos disminuyó y Venezuela comenzó a depender de las importaciones internacionales. Otro aspecto que me parece muy importante que deberíamos mencionar son los monopolios económicos e inversión de las tierras venezolanas. En ese momento, la industria petrolera trajo grandes inversiones extranjeras, principalmente de empresas como Shell y Exxon, quienes controlaban la mayor parte de la producción de nuestro país y limitaban lo que eran los ingresos directos en nuestro país. En 1943, el gobierno venezolano introdujo la Ley de Hidrocarburos, buscando obtener mayores beneficios a través de regalías e impuestos, aunque
las empresas extranjeras mantuvieron una posición bastante dominante hasta la nacionalización del petróleo en 1976. Mientras tanto, los monopolios económicos se desplazaron a pequeños productores y crearon una economía en Venezuela un poco diversificada, donde estaba centrada únicamente en el petróleo. Ahora, podemos concluir observando cómo la transición de la Venezuela agraria a la Venezuela petrolera marcó un antes y un después dentro de nuestra historia. Aunque trajo consigo avances bastante importantes, también dejó desafíos que seguimos enfrentando hoy en día. Comprender esta transformación es esencial para imaginar un futuro en el que nosotros podamos equilibrar el desarrollo económico con el bienestar social. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos verlos en la próxima.